La competitividad empresarial es un factor muy importante. La idea es cómo mantener y mejorar lo mejor posible, ¿no es cierto?, los niveles de competitividad de la empresa. Se adquiere y desarrolla mediante ventajas competitivas y se fortalece o se retrasa por causa de las fuerzas competitivas, porque estamos en permanente competencia. Para esto siempre es importante hacer un análisis FODA, la dimensión del entorno y los niveles del entorno, cuando hay factores socioculturales, económicos, tecnológicos, políticos, legales, o en todo caso lo global, lo internacional, y cómo la región o el país se vincula con estos aspectos. Por eso hay factores importantes, por ejemplo, factores de competitividad, clases de ventajas competitivas, los agentes de competitividad, la identificación de las fuentes de las ventajas competitivas, son factores que debemos analizar para la competitividad empresarial. Esto es un factor muy importante, por eso decía, hay que reunir los requisitos básicos de la competencia global, del entorno que estamos viviendo a nivel nacional y obviamente de lo interno, que es un factor muy importante para nosotros. Por eso alguna vez la ventaja competitiva de Porter consistía fundamentalmente en tener visión de productos nuevos y productos actuales y también tener una visión de mercados nuevos y mercados actuales. En todo caso, también, si la política de la empresa era por la diferenciación o buscar productos diferenciados que no existan en el mercado y por esa razón podría yo abarcar un mayor mercado o en todo caso por los costos debido a una mayor productividad. Por eso se hablaba siempre de liderazgo en costos, de la segmentación de costos, de la diferenciación o la segmentación por diferenciación. Son aspectos medulares en este trabajo que conlleva a un cierto análisis de la competitividad, porque la eficiencia ya no se trata de ser a nivel nacional, sino a nivel internacional, y para eso, cuando uno habla de globalización, está diciendo pues que tiene patrones de comparación mundial. He ahí una de las cosas que debemos poner fuerza para la competitividad empresarial. Eso es lo que tratamos de explicar en esta ocasión. Otro enfoque de la competitividad de la empresa, obviamente, es este. Vamos a definir el concepto de competitividad, niveles de competencia, modelo de análisis de competitividad de la empresa, medidas de la competitividad de la empresa. El concepto de competitividad es la capacidad que tiene la empresa para competir en su medio económico. Se mide mediante la posición relativa que detenta la organización en relación a sus competidores. La competitividad se debe mantener y mejorar si es posible, se adquiere y desarrolla mediante las ventajas competitivas, se fortalece o se retrasa por causa de las fuerzas competitivas. Los niveles de competencia se dan en las dimensiones del entorno o niveles del entorno. Los niveles de competitivos se corresponden con los ya estudiados en el tema anterior, en la diapositiva anterior, y el entorno es el medio externo de la empresa, y ahí hablamos de la relación sociocultural, económica, tecnológica, político-legal, y los niveles del entorno, global, internacional, país, regional y local. Los modelos de análisis de la competitividad de la empresa se refieren a las dimensiones de la competitividad, la identificación de las fuentes de ventaja competitiva, los factores de competitividad, la clase de ventaja competitiva y los agentes de la competitividad. Estamos hablando de 5 partes para analizar la competitividad. Ahora tenemos aquí un modelo de ventaja comparativa y de competitividad. Obviamente la competitividad es externa y es interna, tiene varias dimensiones. Hay factores para competir tangibles e intangibles. El conocimiento es un bien o un factor intangible, a diferencia de un activo fijo que es un bien tangible. Estas son las fuentes de las ventajas competitivas que uno puede enrollar. Asimismo también, las ventajas competitivas pueden ser indirectas o directas y pueden generar economías externas o en todo caso también competencias básicas. Y ahí viene la ventaja competitiva que puede derivarse en un ambiente competitivo, en diferenciación y por el coste podemos lograr pues ventajas externas o ventajas internas con los agentes respectivos. Este es un modelo de análisis de la competitividad de la empresa. Las dimensiones de la competitividad puede ser interna y puede ser externa. La competitividad interna explica la competitividad de la empresa, es la capacidad para extraer el máximo rendimiento de nuestros recursos y la evaluación sobre la base de eficiencia o la productividad. La competitividad externa explica la competitividad del país, la evaluación dentro de nuestro mercado, consideración de variables exógenas, innovación, dinamismo y estabilidad. O sea, cuando uno habla de la competitividad externa, debe demostrar estas variables, innovar, ser dinámicos y ser estables.